Hola chicos, el día de hoy vamos a seguir con nuestro curso de circuitos eléctricos y pues recordando lo que vimos en la clase pasada es la sumatoria de series de resistencias. En este caso vamos a estar continuando con un paralelo, que es lo que pasa cuando las resistencias están en paralelo. Y pues la definición es importante. Es cuando dos elementos comparten los dos nodos y por consiguiente poseen el mismo voltaje. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Voy a dibujar nuestro siguiente circuito. Entonces vamos a hablar de resistencias en paralelo. Nuestro siguiente circuito es el siguiente. Resistencia y otra resistencia. Vamos a ponerle varios valores en teoría. Esto pongámosle I, esto I1 y este I2. Y pues acá con la ley de Kirchhoff de voltaje sabemos que esto tiene que ser el mismo voltaje de la fuente, más o menos B. Entonces empezamos a realizar nuestro análisis circuital. Acá podemos decir que I1 es igual a B sobre R1. I2 es igual a B sobre R2. Haciendo sumatorias de corrientes, sabemos que entra I igual a I1 más I2. Recordemos que la sumatoria de las corrientes que entran igual a las corrientes que salen. Entonces, reemplazando estos dos valores acá, nos sale I es igual a B sobre R1 más B sobre R2. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos factorizar la B 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Y acá vemos una importantísima identidad que nos va a servir mucho para simplificar circuitos. Entonces sabemos que eso tiene que ser una B R sobre R equivalente. Y si vemos acá y si lo igualamos, nos sale que esto es R equivalente, debe ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Esa es una de las identidades más importantes que vamos a utilizar para simplificar los circuitos. Por lo tanto, vamos a simplificar un poquito más este y va a quedar de la siguiente forma. Entonces, R equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vamos a simplificar más. Sería R equivalente igual a 1. Hacemos la carita. Multiplicamos así de esta forma. Y quedaría R2 más R1 sobre R1 por R2. Entonces acá podemos hacer la ley de la oreja también. Quedaría ley de la oreja. R equivalente es igual a R1 por R2 sobre R2 más R1. Hicimos la simplificación para dos resistencias en paralelo. Como vemos en este circuito, las resistencias están en paralelo porque comparten los dos nodos y tienen el mismo voltaje.
Por lo tanto, para simplificar el circuito, quedaría de la siguiente forma. Sería la fuente y una resistencia equivalente. Esta ecuación solamente se cumple para dos de resistencias. Para simplificar las dos resistencias. Pero si uno quiere sacar la ecuación de 4 o 5 en paralelo, de resistencias en paralelo, toca con la siguiente fórmula que acabamos de encontrar. Entonces sería resistencia equivalente es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, puntos suspensivos, hasta 1 sobre R a la N. Y con esa fórmula sacamos pues la equivalente de las 4 o las 5 que se quieran encontrar. Ahora, con esta equivalencia que tenemos acá, la podemos utilizar para hallar un divisor, para hallar el divisor de corriente. Entonces, para hallar el divisor de corriente, ¿qué podemos hacer? Sería igual a B igual a I por el R equivalente, y reemplazando I quedaría I igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Teniendo las relaciones de la ley de Ohm de las resistencias, quedaría de la siguiente forma: I1 sobre R1, esto sería I1 sobre R1, B igual a I2 sobre R2 por R2, y reemplazando una de las siguientes ecuaciones, por ejemplo, podemos sacar de esta ecuación y reemplazarla en la B de acá. ¿Qué haría? B igual a I1 R1 igual a I por R1 por R2 sobre R1 más R2. Despejando la de I1, quedaría I1, estas dos R1 con esta R1 se cancela, y por lo tanto quedaría I R2 sobre R1 más R2. En este caso encontramos el divisor de corriente para la resistencia, para calcular la corriente que va a pasar por la resistencia R1. La corriente que pasa por R1. Lo mismo haríamos para la resistencia R2, y quedaría I2 igual a I por R1 sobre R1 más R2. Teniendo pues esta ecuación de acá, la reemplazamos y quedaría esto. Entonces sería la corriente que pasa por R2. Pasa por R2. Veamos unos casos muy específicos de las resistencias en paralelo. ¿Qué pasaría si tenemos una resistencia R1 en paralelo con un cortocircuito? Lo que quiere decir que pues digamos que R2 es igual a 0 ohmios. Esto es un cortocircuito. Bueno, todo esto puede ser un cortocircuito
cortocircuito. Entonces si hacemos el divisor de corriente que sacamos acá, I1 es igual a I, en este caso I, está ahí, R2 por R1 más R2. Y para hallar la corriente de I1, sabemos que I2 es 0, entonces en este caso pues la I1 es igual a 0. Ahora para I2 sería I por R1 sobre R1 más R2. Sabemos que R2 es igual a 0, entonces la I2 sería I. Entonces acá podemos ver una de las claves de la corriente y podemos ver que la corriente va a coger el camino menos resistivo del circuito. Entonces en este caso acá hay 0 amperios y por acá pasan los I. Ahora otro caso específico de esta ley es la fuente con una resistencia y un circuito abierto. Esto es un circuito abierto. Circuito abierto. Tenemos la B. Tenemos R1 y R2 que sería en este caso infinito. Cojamos las mismas ecuaciones. Si sacamos I1 es igual a R1 por I, perdón, R2 por I, R1 más R2, I1 y 2 es igual a I por R1, R1 más R2. Despejando acá, haciendo límites a esta ecuación, nos quedaría que acá sería I1 y en este caso quedarían 0, haciendo los límites para cuando R2 tiende a infinito. Y eso quiere decir que en este caso pues obviamente claramente no va a pasar corriente en I2 porque no hay un camino para que donde fluya la corriente. En el caso de la resistencia R1 sí hay camino para que fluya la corriente y este será I1, que es el que pasa por la fuente de voltaje. Entonces con eso acabamos el día de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse y denle like. El próximo creo que vamos a hacer un ejercicio. Así que hasta la próxima.